Hola, bienvenidos a Psicomafia. El tema de hoy, nuestro poder divino, un poder invisible y espiritual. Esta es una de las enseñanzas del Maestro Jesús, este personaje psicológico, social, espiritual, que viene a darnos pasajes de situaciones donde dejan enseñanzas. Se dejan enseñanzas del poder de nuestra psicología a través de estas historias, ¿no? De estas parábolas, de estas enseñanzas. Un manual de instrucción para usar nuestra energía a nuestro favor. Con nuestros actos y nuestras palabras podemos crear nuestra realidad. Es uno de los principios que Jesús mencionaba, que nosotros con la firma que tenemos, que es nuestro ADN, siendo hijos de una mente superior que crea llamada Dios, tenemos ese acceso, ¿no? Solo por ser creados por Él o por aceptar que somos creados por Él y aceptar estas instrucciones, se nos oferta un poder al cual podemos accesar. Y básicamente habla que la realidad cambia cuando uno cambia su estado interno. De ahí el poder observar que muchas de las enseñanzas son psicológicas. Habla sobre que es muy importante dar el tiempo a esta ley, sobre todo para que pueda realizarse, ¿no? en el modo material. Jesús, si se dan cuenta en su historia, nunca se dejó influir por los demás. Vivió desde su propia identidad. Y su identidad verdadera era desde el amor, ¿no? Ese era su esencia. Y así mismo nos enseñaba que esa es nuestra esencia, el amor. Y bueno, vivió por un aprecio y un afecto hacia los demás, y era incondicional ese afecto. Y como buen maestro quiso activar y actuar dando el ejemplo. Entonces nuestros conocimientos a través de él es como lograr esta ley de atracción para poder nosotros crear a través de ese poder divino que se nos da lo que queramos en nuestra vida. ¿Cómo podemos activar estos conocimientos a través de las enseñanzas que Jesús nos da? Bueno, repito, Él nos dijo que por ser hijos de Dios tenemos ese mismo poder para crear ese poder divino. Entonces, decía Él, mientras que el propósito de todo sea a través de amar al prójimo, porque esa es la esencia, ¿no? De Dios y de la vida. Entonces, entendiendo ciertos principios, podíamos aplicar ciertas leyes para nuestro beneficio, ¿no? De creación. Uno de los apóstoles que habla acerca de esto es Pedro. Él entendió y aprendió el poder de la fe y de una mente positiva, ¿no? Él, posteriormente a la muerte de Jesús, algo que enseñó es que todo lo que tú quieras, basta nada más con pedirlo en fe y en oración. La fe es un acto de confianza previo y de antemano se da gratitud.
Entonces también decía Pedro que una de las cualidades es la alegría. Entonces es interesante, ¿no? Cómo él atraviesa la experiencia de compartir con Jesús y habla de estas cosas, lo que aprendió y entendió o lo que vio en el ejemplo. Otro es San Juan, que fue uno de los apóstoles, según se dice, más apreciados por Jesús, más queridos. Él habla que aprendió cómo promover el poder de atracción, de crear lo que uno desea, y esto fue algo que le enseñó mucho a la gente, y que el principio de activaciones de esto era el amor y la compasión, que a veces aún no sabemos qué debemos ser, pero teniendo fe en Dios te hará tener grandes logros, y a través de ellos se aprende también a ser. Perdón. Jesús también habla o nos enseña con el acto y la palabra. Hay un evento donde él da a comer a mucha gente, ¿no? Tenían 2-3 panes, 2 pescados, y bueno, los apóstoles no entendían y decían, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente, ¿no? En este momento que te viene la gente a escuchar tu palabra, no tenemos que darles, los vamos a tener que despedir sin darles nada. Pero él muchas veces pidió ya asumiendo las cosas. Mucha gente lo entiende como que él daba la orden, como que era un acto mágico y se crearán miles de panes, miles de peces. No, él daba el ejemplo de cómo se obtenían las cosas solo por asumir y pedir. Al mismo tiempo agradecía. En muchos de los evangelios se lee esto, ¿no? El primero daba gracias, asumiendo que ya lo tenía. Entonces, no era que él ordenara, sino que su principio era la fe, el asumir y el tener la gratitud. Agradecía a Dios y asumía con la fe. Esto también pasa cuando revive a Lázaro, que dice Lázaro, levántate y anda. Él hace una anotación después, dice, de este modo la gente podrá creer en ti, Dios, mi Padre, porque te pido, ¿no? Y tú me das. Entonces, esa fe sublime que agrada a Dios, esa confianza, ese contacto, ese vínculo de que todo es posible para el que lo cree, bueno, es un sueño hecho realidad la fe. Y quien ha recibido algo de la fe de Dios y que ha podido vincular con Dios, sabe de la existencia de Dios. Por eso hay mucha gente que ora y que pide y asume estas dádivas de Dios. La oración y la comunicación es un medio para llegar. También él decía en sus enseñanzas, Jesús, que no hay que juzgar, que hay que librarnos del rencor y de la culpa, y así es como se abre de nuevo el flujo del pedir y el dar. ¿Cómo es que funciona esta magia divina, no? Necesitamos ciertos estados psicológicos que estén en armonía con Dios. Es como agarrar de nuevo el redil de los valores humanos, ¿no? De lo correcto, el cambio. Y solo se abre el flujo cuando hay un cambio y se libera uno de las sombras, ¿no?
Básicamente, si lo analizamos, Jesús es un modelo de cómo vivir según algunas leyes divinas y la verdad de cómo debemos vivir a través entendiendo de que somos seres divinos y que nuestro poder es ilimitado cuando lo podemos realmente ver y entender y dejar de, escuchar el ruido exterior que nos dice que somos tontos o limitados o violentos. Y hay que tener fe infinita, como decía Jesús, y amor en esa mente divina que es nuestro Padre, nuestra Madre, dar gracias por lo que tenemos y vivir esta vida en armonía. Principalmente Él nos enseña a perdonar, a amar y compartir, y que todas estas cosas de transformación son un valor incalculable que transforman la vida. Entonces, sin miedo, ¿no? Aprender a usar este poder divino, esta ley de la creación a través de la palabra, de dar gracias y con la fe asumir, ¿no? Que lo que uno pide lo obtiene. Y bueno, ese es el tema de hoy, nuestro poder divino, de lo que Jesús nos enseñó. Gracias.